Sí, bien, para los que van a ver la grabación, estamos en Tito 1, versículos 10 al 16. Les recordaba a los muchachos aquí que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a Tito. En versículo 1:5 le dice: por esta causa te dejé en Creta. Así que aquí en el versículo 12 de la lectura de hoy vamos a ver a los cretenses, algo se dice específico de ellos. Y Pablo le está diciendo a Tito que establezca en la iglesia diferentes, pastores, y también el versículo 5 dice que corrija lo deficiente, que detenga a los que están enseñando falsas doctrinas. En estos versículos del 10 al 16 está dando más información sobre estas personas que están enseñando falsas doctrinas, qué hacer con ellos y cómo hacerlo, cuál es el propósito. Como que debía haber dividido esta sección en dos, ¿verdad? Está bastante larga. Y como mucho que desenmarañar. Como ya terminaron de leer. Vamos poco a poco entonces. Y si no llegamos al final, yo creo bien podemos detenernos y considerarlo el siguiente miércoles. Pero Tito 1, versículo 10. Antes de hacerles preguntas o ir avanzando, ¿alguien tiene alguna pregunta del pasaje? ¿Algo que no entendieron? Digo, hay mucho que podemos desarrollar con el contexto, ¿no? Pero ¿alguna pregunta específica? Bien, si no vamos entonces, vamos a ir sección por sección. Sí, Neta. En el 13, versículo 13 dice: Ajá. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Ajá. La palabra repréndelos. Ajá. No sé, o sea, para mí, yo lo escucho y me imagino que pues, los va a regañar, ¿no? Ajá. O sea, fuertemente. Sí. Pero no sé, como que algo no cuadra dentro de. Ok, ¿qué es lo que no cuadra? Estamos hablando
en el contexto le está hablando a la iglesia de Creta, ¿no? Bueno, Pablo le está hablando a Tito. A Tito. Ajá. Y le está diciendo que a los hermanos en Creta, sí. Ajá, que hay ciertas personas en la iglesia de Creta a quien tiene que hacerles esto, sí, a quien los tiene que regañar fuertemente. Ya son hermanos en la fe. Porque sí, porque no. ¿Verdad? Y es algo de lo que vamos a ir desenmarañando. Digo, no sé qué sea una maraña, pero vamos a ir entendiendo el pasaje. Pero nomás quiero aclarar el problema, y no te estoy acusando ni nada, pero el problema que tienes es con que le esté regañando duramente a alguien. Ajá. Sí. Porque no usa la palabra exhortar. Ajá. No usa la palabra reprender. Sí, bueno, exhortar es animar. A nosotros nos suena, muchas veces exhortar nos suena como regaño. Pero reprender, de hecho, la palabra reprender es hablar con alguien para hacerle ver que está mal. Ahora, en nuestros tiempos, decirle a alguien que está mal es ofensivo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo te atreves a decirme que estoy mal? Y estaría yo de acuerdo con decir, no le digas a nadie que está mal, si todas las opiniones valen lo mismo. Ahora, tenme paciencia, ¿no? No estoy diciendo que mi opinión vale más que la tuya, pero si en esta vida todos tenemos una opinión válida y todos tenemos la verdad, entonces la verdad no es verdad. Voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Eso es un reloj. Y tú dices, no, eso es una televisión. Y él dice, no, es una pizza. Entonces, no puede eso ser un reloj, una televisión y una pizza al mismo tiempo. Sería absurdo decir, pues tú tienes tu verdad, pero aún así, así es como está viviendo este mundo, ¿no? Cada quien tiene su verdad y tienes que respetar su verdad. Bueno, si tú quieres decirle reloj, si tú quieres decirle pizza, si quieres decirle televisión, dile como quieras, pero eso es un reloj. Ahora, ¿por qué mi opinión de que eso es un reloj es más válida que la de él, que es una pizza? Bueno, pues nos vamos a poner a filosofar eternamente. Bueno, ¿qué es etimología? ¿Qué es una pizza? ¿Qué es un reloj? ¿Qué es una televisión? Pero, bueno, ¿por qué es un reloj? Pues, sabiendo la definición de un reloj, algo que lleva el tiempo, una pizza no lleva el tiempo, la pizza se come, una televisión, algo que comunica una imagen, esto no es nada de eso, ¿no? Y la cosa es que aún si fuera, si todas las opiniones valieran lo mismo, o sea, si la verdad fuera cambiante, hay una opinión que no, o sea, hay una opinión que sí va sobre la de todos los demás. Y es la opinión de Dios. Ah, pero tú no eres Dios para decírmelo. No, pero Dios me dejó la Biblia. Me la dejó a mí, te la dejó a ti. Y la podemos todos leer y la Biblia nos dice que es correcto y que es incorrecto. Entonces, si está diciendo, repréndelos duramente, está diciendo, hazle ver que está mal y hazlo con fuerza, pero no podemos separarlo de la siguiente sección, de las siguientes palabras, porque a todos nos han regañado con fuerza y nadie lo ha disfrutado, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de regañar? Lamentablemente muchas veces nos han regañado, y no estoy acusando aquí, pero a veces nos regañan por un error, a veces nos regañan por un accidente. ¿Se acuerdan cuando tiraron la leche de niños y le rompieron la tablita en la espalda o algo así? ¿Sí? A veces te regañan por meterse donde no les importa. Pero el propósito de regañarlos, ¿para qué es? Ahí en el versículo 13. Para que sean sanos. Entonces, no es un regaño para decirte, ja, 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 búrlate. No es un regaño para tú sácate de aquí, tú no cabes. No es un regaño para decirte, yo soy mejor que tú. Es un regaño con el propósito de mejorarte, de ayudarte a crecer. Tal vez ustedes no han tenido esa experiencia, pero lo han visto. Si un niño toma un cable, un juguete, un tenedor y empieza a avanzar hacia una toma eléctrica, ¿qué hace la mamá? ¿Lo regaña? Y el niño sigue. ¿Le habla con más amor? Y el niño sigue. ¿Le habla con más ternura? ¿Usa más adjetivos, tesorito, mi vida?
¿Qué es lo que hace? Entre más cerca y más desobediencia tiene el niño. Es más fuerte y más grave. Su voz es más fuerte, con más mando, y va a llegar hasta empujarlo de ser necesario. Si empuja al niño y se lastima, se tuerce el brazo al caer al piso, es preferible y tiene mucho amor. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para que sea sano. ¿Verdad? Y a veces nosotros somos tan necios, y aquí se está refiriendo a personas necias, contumaces, glotones, malas bestias, y muchas veces se tiene que hablar a una persona más fuerte, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que sea sano en la fe. Ahora, ese propósito que sea sano en la fe me cuida, me debe, o sea, si yo lo voy a aplicar, debe controlarme que no esté regañando a alguien para yo sentirme más fuerte, para yo sentirme más grande, para establecer mi opinión o mi dominio, sino que es el propósito de salvarte, ¿no? Ahora, no creo que aquí está implicado pues aplica la menor fuerza posible, ¿no? Si con una plática, si con una lección va a corregirse, pues con eso. Bien. Ahora, pero ¿a quiénes está corrigiendo? Les refería a Tito 1:5. Vamos allá otra vez si pueden. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. O sea, había cosas en la iglesia, en las iglesias de Creta que estaban mal. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a Dios. Hay cosas que no se deben estar haciendo en la iglesia. Sí, entonces Tito recibe la comisión de Pablo, ve, arregla esto y establece ancianos, establece pastores en cada iglesia, así como te mandé, y luego del 6 en adelante nos dice cómo deben ser sus pastores. Entonces Tito debe de arreglar los problemas, pero también debe establecer pastores que eviten estos problemas o que a su vez ellos arreglen los problemas. Y ahora aquí nos empieza a hablar de qué problemas va a arreglar. ¿Sí? Entonces dice, porque hay aún muchos. Suena rapidito, pero ¿qué es lo que está diciendo? Es, aunque yo he predicado, aunque saben la verdad, aunque les he regañado, todavía hay. O sea, algunos se corrigieron, pero todavía hay ¿cuántos? Muchos. ¿Qué es contumaces? ¿A qué les suena? Aunque sea, pero suena feo, ¿verdad? Necios. Rebeldes, ajá, y necios. Es esa paridad de, es rebelde, no quiero que me digas, y aparte soy necio en ser rebelde. Yo voy a hacer lo contrario, ¿y qué? ¿Qué más está caracterizando a estas personas? Ahora voy a hacer una pausa. ¿Es relevante que nosotros estudiemos esto? Se lo está diciendo el apóstol Pablo a Tito, que es un pastor, para que arregle problemas en una iglesia en Creta. Hace unos 2000 años, hace más de 2000 kilómetros para allá. ¿Es relevante para mí? ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia, pero tú no eres un pastor que va a estar arreglando este problema, ¿no? Pero podemos cuidarnos de no ser nosotros, ¿no? Cuidarme de no ser yo uno de los contumaces rebeldes que esté causando problemas. Y tal vez aprenda algo de qué hacer con este contumaz rebelde que anda aquí. ¿Verdad? Ya lo vieron. Entonces, les invito a que consideren esto. Entonces, a la hora de entender lo que Pablo le está diciendo a Tito, nosotros estamos ahí como sentados para aprender, ¿no? Que le dijeron a Chana para que a mí no me toquen los castigos y también cómo comportarme con ellos, ¿no? Entonces, hay muchos contumaces, o sea, rebeldes, necios, que no siguen la autoridad, habladores de vanidades. ¿Qué entendemos ahí? Hablan que son vanidades. Los afanes de la vida. Presumidos. Presumidos, afanes. Sí. ¿Qué significan vanidades? Vanidades. ¿Viene la palabra vanidad o vano? ¿Qué significa vano o vanidad? Se usa en español mucho la palabra vanidad cuando se refiere a cosas de belleza, como cosméticos, perfumes. En inglés, vanity mirror es un espejo que me va a dar vanidad, pero aunque vanidad suena como grandeza vacía, la palabra vanidad viene de vacío. Es que hablan cosas vacías, que no tienen nada que ver. Superficiales. Superficiales, exacto. Entonces, no es que estén hablando cosas malas estas personas, están hablando cosas, me gustó mucho esa palabra, superficial. ¿Sí?
Y engañadores. Ahora, son cosas superficiales, pero el propósito de estas pláticas es engañar. Ahora, ¿engañar para qué? Si hay personas, voy a decirlo así, personas malas en la iglesia, que no siguen lo que Dios dijo, que hablan cosas superficiales y el propósito es engañar. ¿Engañar para qué? Engañar es quitar a alguien de lo correcto y empujarlo hacia algo incorrecto, ¿no? Entonces, si el iPhone nuevo cuesta $500, que no sé, ojalá no, y te lo quieren vender a $10,000, te están engañando, ¿no? ¿Cuál es el engaño que estas personas están queriendo hacer? ¿Por qué debemos de cuidar nosotros de no caer en estos engaños o no ser de estos engañadores? Hablando en el contexto del bien y mal en la iglesia. Para no desviarlos de la fe. Ajá, no desviarnos de la fe. Y aunque suena muy espiritual o muy importante, no desviarnos de la fe, de manera muy práctica, lo que es desviar de la fe a alguien es hacerlo creer que un pecado está bien. ¿Sí? Hacerle creer a alguien que algo que Dios dice que es pecado, no es pecado y tú puedes seguir adelante. Hasta cierto punto suena noble, ¿no? Pues si para ti es pecado, no lo hagas. Si para mí no es pecado, no lo voy a hacer. Pero, ¿recuerdan quién es el que establece la verdad? Es Dios. Y si Dios dice que es pecado, todos podemos decir que no es pecado, pero si Dios dice que es pecado, es pecado. Y el problema no es, pues bueno, ¿y qué si es pecado? Bueno, porque Dios castiga el pecado, porque Dios es santo y no me puedo acercar a Dios si tengo pecado. Entonces, siendo un creyente o no creyente, si en verdad he sido salvo o si no he sido salvo todavía, el pecado sigue siendo un problema. Para el que no ha confiado en Cristo, el pecado lo va a condenar al infierno. Y para el que ya creyó en Cristo, seguir en pecado lo va a separar de Dios, no para condenar al infierno, pero no va a servir a Dios como quien, no va a poder ser bendición a otros, no va a lograr lo que Dios quiere que él haga y va a recibir castigo de Dios. Entonces son cosas importantes en la vida. Y ve qué interesante o qué fácil es que en una iglesia donde estamos siguiendo a Dios, estamos leyendo la Biblia, se nos enseña bien o se les enseña bien aquí en Creta, simplemente hay personas que hablando vanidades nos pueden engañar. ¿Sí? Los llevo a Santiago 1:26, si pueden ir allá. En Santiago 1:26 nos habla un poco más sobre la lengua. Bueno, Santiago dice mucho sobre la lengua, sobre lo que hablamos, lo que decimos. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, existe el riesgo de estarme preocupando de cosas que no son importantes, al grado tal de que me distraiga o me engañe o me convenza yo de, bueno, esto lo puedo hacer y no le afecta a nadie, ¿no? Esto no le molesta a Dios, nadie se va a enterar, no va a haber consecuencias. Y es a estas personas que el apóstol Pablo dice a Timoteo, a estos regáñalos fuertemente. ¿Por qué? Porque están engañando personas, desviando personas de Dios y también ellos necesitan ser sanos en la fe, ¿verdad? Lo que me encanta de este pasaje es que aún a estos necios, y así como los describe feo y los va a describir más feo, le dice malas bestias, el propósito de ellos no es sácalos y quémalos en el poste. El propósito es para ellos, rescátalos. Tienes que regañarlos fuerte, pero el propósito es que los regreses a hacer el bien. Gracias a Dios, ¿no? Porque si Dios viniera aquí con una varita para ver quién es el más pecador, pues todos estaríamos quemados. ¿Sí? Dice aquí, ahora después dice, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Aquí se está refiriendo a los judíos o judaizantes, personas que querían
seguir la ley, que querían vivir como judíos, un sistema en el que debían de actuar de cierta manera para ganarse la salvación, lo voy a decir así en resumidas cuentas. Se refiere a ellos con circuncisión porque la circuncisión era una forma en que todo judío varón demostraba yo soy judío. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando de vanidades y engaños, se está refiriendo directamente a tienes que hacer estas cosas para entonces ser salvo. A personas que hablen, tienes que hacer estas cosas para entonces tener un directo acceso a Dios, o tienes que hacer estas cosas específicas para entonces tú ser el que sí está bien. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, ¿verdad? A ellos, a mí se me hizo más fuerte esto que regañarlos. Es primero, tápales la boca. No literalmente, supongo, ¿no? Pero no los dejes hablar, no permitas que esté esparciendo este engaño, no permitas que esté molestando a los demás, engañando a los demás. No es nomás por libertad de expresión, sino está hablando en la iglesia, para los creyentes, es que tener que detener a estos que están dañando a las personas. ¿De verdad? Dice después el versículo 11 que trastornan casas enteras, o sea, los tuercen, los desvían a un grupo de personas, o sea, si uno se desvía, toda la casa se va a desviar en ocasiones, enseñando. ¿Por qué enseña estas cosas vanas? ¿Cuál es el propósito? Ganancia deshonesta, ¿verdad? Entonces, hay interés en platicar esto. ¿Cuál es el interés? Ganar algo. Sacar ya sea ganancia económica o puede ser ganar gloria, ganar renombre, ganar seguidores. Ahorita serían seguidores. Sí, sí. Y es chistoso y tal vez si lo leemos así, uno dice, ay, la gente se pasa. ¿Por qué? Porque pues yo no estoy aquí para sacarle dinero a los muchachos, ¿no? O sea, yo vengo a aprender de Dios y vengo a aprender de Dios. Sí, pero bueno, yo tampoco me voy a hacer seguidores. O sea, no es que tal vez tú quieras empezar tu propia iglesia, pero muchas veces sí hablamos diferentes cosas con el propósito de que yo le caiga a las personas. Aún si tengo que causar que esta persona rechace a otro, ¿no? Es más fácil verlo en tercera persona. Pero, ¿qué gana alguien que habla mal de otros? El propósito es que yo caerle bien, ¿no? Esta persona es la que sí, todo lo sabe. Y hasta sabemos, oye, ¿qué es que habrá pasado? O sea, le puedo preguntar a él o a ella, porque algo va a saber, ¿verdad? O si me entero de algo, voy y se lo cuento a ella para que lo añada al historial ahí, que es lo que me puede contar. O sea, cualquiera que sea el interés, estás buscando ganar algo en vez de, para ese propósito, que la iglesia crezca, ¿no? Entonces te estás poniendo a ti en directa oposición al propósito de la iglesia, del crecimiento hacia Cristo. Dice, engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que no conviene. Revisando un comentario para la lección, encontré una lista de cosas que este hermano decía, pues qué cosas no conviene que se enseñe. Bueno, hay muchas cosas que no conviene enseñarse, ¿no? Pero, por ejemplo, habiéndolo visto lo anterior de la circuncisión, no conviene enseñar que necesitas hacer algo para ganarte la salvación, porque eso va a desviar a la gente, va a engañar a la gente. No conviene enseñar, mira, puedes ser salvo si repites esta oración. Repite después de mí. No importa si no entendiste, no importa si tienes preguntas. Mira, tú repite después de mí esta oración y ya fuiste salvo. Aunque repetir una oración no está mal, quieres que la persona entienda primero lo que es el evangelio, lo que es la salvación, que él necesita ayuda, que él necesita confiar en Cristo, a que, pues repite esto y ya lo hiciste, ¿no? Porque muchos creyentes terminan creyendo, yo fui salvo, ¿por qué? Porque repetí esa oración como Bibi de Babi de Bu y ¡charán! Ya soy salvo, y no les importa si rechazaron su pecado o no. No conviene enseñar cosas como, pues Dios nomás ve el corazón, a Dios no le importa lo de afuera. Y sí, Dios ve el corazón, pero lo que está en el corazón va a reflejarse afuera, ¿no? Bueno, podríamos ver una larga lista de cosas que no convienen, pero para explicarles un poquito más este versículo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí en casa. Estoy tratando de ver si avanzo más o termino hasta aquí. Bien, versículo 12 dice, uno de ellos, o sea, de los cretenses, su propio profeta dijo esto, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, está hablando Pablo a Timoteo, ten cuidado, corrija a la iglesia, porque estás con un grupo de personas que aún ellos mismos reconocen son mentirosos, malas bestias, glotones y flojos. Y, hijos, ¿no? Está fuerte esa descripción. Siempre mentirosos. No me respondas, pero ¿alguien te podría definir a ti como siempre mentiroso? Vamos a decir, no siempre. Pero bueno, quita el mentiroso. ¿Cuántas mentiras tienes que decir para ser mentiroso? A veces usamos la mentira. Digo, no hay mentiras así grandes como para engañar a la gente que me pague, pero llegar tarde al trabajo y decir que llegué temprano es una mentira. A veces podemos acostumbrarnos a decirles mentiras a los niños para evitar darle una explicación, para darle una sorpresa. Pero, o sea, los niños empiezan a dar cuenta, no siempre me habla con la verdad. No siempre puedo creer. A tus amigos, tal vez, no te preocupes. Y volteas, o tal vez a un viejito o a tu mamá para quitarte de encima la presión. Ya nos empieza a poner incómodos. ¿Por qué? Porque a los mentirosos, se enfocan en muchas mentiras, hay que cambiarlos, hay que regañarlos. ¿Para qué? Para que sean sanos, ¿no? Para que sean buenos clientes. Por cierto, el uso aquí de siempre, un pequeño tip, un truco. Ten cuidado, evita usar discusiones o al compartir, evita usar la palabra siempre y la palabra nunca. Es que tú siempre. No, es que tú nunca. Ten cuidado con esa palabra, no porque sea mala o el diablo esté adentro, pero muchas veces hasta dentro de ti, hasta dentro de tus pensamientos. Te molestas con un familiar tuyo, tu hermano que vive contigo, con tu mamá. Mamá, es que tú siempre me andas preguntando. No, espérate, ¿de veras siempre? Mamá, es que tú nunca me ayudas. ¿De veras? O sea, te puedes decir que tu mamá nunca te ayuda. O sea, no te ayuda tal vez en esto, pero todo lo que te ayuda, ¿no? Y aún en nuestra mente, estas dos palabras pueden ayudar a engañarnos a nuestra mente. Ando enojado con mi esposa porque siempre y porque nunca. Y se lo tiras en cara. Y si están bien, espérate, ¿cómo dices que nunca te ayuda? Si te dice esto. No, pero no hiciste esto, y nunca va a terminar ese ciclo, ¿no? Entonces, hablando de mentiras, en pocas palabras, lo que aquí está diciendo, esta persona está acusando a los mentirosos de ser siempre mentirosos y está siendo mentiroso al decir que siempre son mentirosos, ¿no? Siempre son mentirosos, malas bestias. Pues de ahí sí ya, ¿no? De esta no me van a manchar. ¿Por qué les estará llamando malas bestias? ¿O a qué se está refiriendo con malas bestias? Bestias, o sea, animales, ¿no? No necesariamente monstruos. ¿En qué se caracteriza un animal descontrolado que le llamarías bestia? Pues como los caballos que no hacen caso y que los tienen allá porque, ya sé que nunca hace caso. Uh-huh. O el burrito que nunca sabe, que no se deja domar. Ajá. Bueno, sí, que no se deja domar. ¿Cuál es la diferencia entre los hombres, entre los seres humanos y las bestias? Entre los animales. Razonamiento. Sí, y mucho es el autocontrol. Normalmente tú le llamas bestia a la persona. Es una bestia. ¿Por qué? Porque no se puede controlar. Las bestias no se controlan. Sí, si eres un perrito, el perrito de la casa, y hasta le decimos hermanito, ¿no? Pero si el perro es una bestia, es cuidado, o sea, te va a morder. Y está en la barda, se va a brincar la barda y va a estar detrás de ti. Le tienes miedo a un león en el zoológico o en la jungla o en tu sueño porque es una bestia, no tiene control, no va a decir te voy a perdonar, ¿no? Entonces, si hablamos de autocontrol,
¿caerías tú en la categoría de bestia a veces? Que no controlo mis pensamientos, que no controlo mi enojo, que no me controlo mi comida, que no controlo mi sueño, que no controlo mi trabajo, no controlo mi flojera. Es enero. Glotones. Alguien que come más de lo debido, ¿no? Más de lo que debe. Ya le vamos a dejar porque no. Y ociosos, flojos. ¿Sí? Entonces, sí, llego hasta aquí, no voy a avanzar más en el pasaje. Porque, bueno, ya leímos el versículo 13. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos. Entonces, aunque me gustaría ponerme del lado de Tito y Pablo y decirle, sí, regáñalos, hombre, qué bruto, cómo hay gente así. Evaluándolo, termino con la cola entre las patas, ya me picaron 2, 3 callos. Y tengo que ver, bueno, son cosas que debo de cambiar. Son cosas que debo de cambiar. Y estas cosas que merecen ser regañadas para ser cambiado. Y si no cuido eso, lo que terminamos haciendo, muchachos, es buscando pláticas vanas para que me distraigan. O sea, si sé que Ricky me va a decir, oye, ¿qué onda con tu dieta? ¿No que estabas bajándole? Le voy a sacar la vuelta. ¿Para hablar con quién? Pues ya era con Tomás. Para hablar con Tomás, oye, ¿cómo estuvo el partido de esta cosa? No que hablar de un partido de fútbol sea incorrecto, pero muchas veces hablar del partido de fútbol me saca la vuelta del otro que me va a decir, oye, ¿y cómo está tu lectura bíblica? Oye, ¿no viniste el domingo pasado? Y no es que debemos estarnos regañando y golpeando todas las veces en la iglesia, pero sí tenemos la responsabilidad de ayudarnos a crecer, ¿no? Y muchas veces nuestras pláticas vacías, de nuevo, no que sea pecado hablar de la película, pero sí es muchas veces vacío. Y cuanto más cuando me desvía, me hace creer lo que estoy haciendo no importa, no está mal. Y me ayuda o me empuja a quedarme más al fondo en mi mentira, en mi egocentrismo, mi falta de control, en mi glotonería, en satisfacer, o sea, de glotonería es querer satisfacer todo ya, en mi flojera, en mi falta de actividad. Entonces, si Pablo estuviera hablándole a nuestro pastor y, oye, te cargas de Tijuana, bueno, por lo menos no tenemos un poema escrito de Tijuana, sí, todavía. ¿Dónde caíamos nosotros? En ponernos a Tito, ok, Tito, yo te echo la mano para arreglar estos asuntos, o soy el que le están tirando las pedradas. ¿Sabes qué? Mira, tienes que corregir en esto, tienes que corregir a David en esto, tienes que corregir a Maggie en aquello. Y bueno, creo que queda claro entonces que nosotros debemos de prestar atención en esto y no ser calificados como esto. Y al contrario, ayudar a otros que batallan con lo mismo para que vayamos todos creciendo a ser sanos en la fe. Entonces regaña a todos fuertemente. Bueno, espérate, sí. No regaña fuertemente, pero sí, oye, vamos a cambiar, vamos a borrar. No estoy negando que no se va a regañar duramente, pero sí ya así como que el regaño va con los que tú tienes influencia, ¿no? Sobre los que tienes influencia, autoridad o cercanía para hacerlo. El próximo miércoles seguimos entonces con el versículo 14 en adelante. Porque ya se terminó el tiempo y creo que están bajando ya algunos carros. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda? Cretenses, ok. Cretense son personas que viven en Creta. Creta es una isla en el Mediterráneo y este libro de la Biblia lo escribió el apóstol Pablo, un apóstol, a Tito, por eso se llama Tito, que era un pastor en la isla de Creta. Entonces es como decir tijuanenses, las personas de Tijuana. Entonces a eso se refiere a cretenses. Somos 9, hermano. Un momentito. Avisáis, ¿lo puedes tomar? Gracias, hermano. Si alguien más tiene pregunta, duda. ¿No? Oramos para terminar entonces. Allá en casa, ¿algún comentario? Susana, bienvenida. Vamos a orar, entonces despedimos a los de casa.
y terminamos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque nos confrontas con ella, Señor, al leer inicialmente a estas personas en Creta. Nos sentimos mejor viendo a personas que están más mal que nosotros, Señor, pero nos damos cuenta que hay cosas que tú quieres que cambiemos. Y, Señor, estas cosas no solo nos lastiman a nosotros, sino también a nuestra iglesia. Gracias porque nos das tu palabra que nos confronta, que nos corrige. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta de este mal, Señor, arrepentirnos, pedirte perdón. Y, Señor, con tu ayuda a cambiar. Señor, aunque es hermoso las amistades que nos has dado y tenemos libertad de platicar de una u otra cosa, ayúdanos, Señor, a ver los unos por los otros, a ayudarnos a crecer. Y, Señor, que nuestras amistades y aún bromas no estorben a la hermosa posibilidad que tenemos, Señor, de ayudarnos unos a otros a crecer. Y por los jóvenes, Señor, tanto los que están en casa como los que están aquí, que nos ayudes a seguir sirviéndonos unos a otros, a crecer más como tu Hijo Cristo y edificar a nuestra amada iglesia. Pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, gracias porque la familia Luis está mejorando. Gracias porque el hermano Serapio mostró un poco de mejoría hoy. Te pedimos que pueda salir de este estado y pueda tener su salud bien repuesta. Y por los demás que tal vez estén enfermos, Señor, que no hemos sabido, que tú estés con ellos, Señor. Bendícenos y tráenos con bien el domingo, próximo miércoles, Señor, para seguir estudiando tu palabra. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Dios bendiga, muchachos, sigan en casa. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Bye.